Buen día, voy a presentar mi solución para el enunciado del segundo parcial. Em, pues este sería mi solución para el modelo jerárquico Cisco. Básicamente el modelo jerárquico Cisco solicitaba implementar tres capas, que sería la capa, o sea, la capa del núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso. La capa del núcleo, pues sería la responsable de transportar el tráfico de la red, ¿verdad? Mientras que la capa de distribución, pues sería la encargada de proporcionar ese enrutamiento y el filtrado y también el acceso, si es necesario, de los paquetes. Es decir, de que esta capa en sí definiría quizá cómo se comportan los paquetes que viajan a través de esta red. Mientras que la capa de acceso es la que controla directamente qué usuarios y qué grupos de trabajo pueden acceder a ciertos recursos de la red interna. Pues básicamente voy a mostrar cómo es que funciona la topología. En principio yo configuré dos VLANs, la VLAN 10 para profesores y la VLAN 20 para estudiantes. Mientras que la VLAN 10 le asigné la IP 192.168.15.15, a la VLAN 20 se le asignó la 168.30.15 para hacer esta diferenciación y saber de que los clientes conectados con esta IP, digamos, en caso de la VLAN 10 sería la punto 15, va a ser parte de la VLAN profesores, mientras que las que tengan punto 30 va a ser parte de la VLAN estudiantes. Entonces, lo que solicitaba el enunciado era básicamente impedir la comunicación a través de un access list. Primero, me gustaría mostrar de que sí es posible realizar una comunicación entre clientes que están dentro de la misma VLAN. Mientras, por ejemplo, aquí hago ping de la VPC1 a la VPC3, que la VPC1 tiene la IP 192.168.15.15 y la punto 3, 192.168.15.30. Eso significa que están en la VLAN de profesores, ¿verdad? Entonces sí pueden tener una comunicación. Mientras que yo intento hacer el mismo procedimiento, pero a un cliente conectada en la VLAN de estudiantes, que sería una VLAN distinta, aquí me indica de que el comando, bueno, el paquete ICMP está prohibido. Eso se logró a través de un access list. Pero para lograr esto, el access list, que ya vendría a ser el último punto en la configuración, pues primero habría que definir unos conceptos que utilicé para resolver este problema. Básicamente, el primer concepto que me gustaría explicar sería el BTP. O sea, lo primero que tuve que hacer fue configurar un dominio de BTP. Esto era para, bueno, lo que significa BTP, pues es básicamente el VLAN Trunking Protocol, que utilizamos, bueno, nos indica que al utilizar su cometido sería en sí anunciar la configuración del resto de, anunciar la configuración que hacemos en un switch marcado como servidor. En este caso es el caso que yo utilicé un Ethernet switch y lo configuré como servidor en dominio de BTP, que este Ethernet switch me va a replicar las VLAN que yo configure en el resto de los switches. Entonces, esto lo hace basándose en los mensajes BTP que recibe a través de los enlaces trunk. Ese también es otro concepto que voy a explicar un poco más adelante. Eh, pues sería ese el comando, digamos, para BTP status. Digamos, si yo quiero ver el status BTP, pues del Ethernet switch, aquí me indica que, bueno, tiene configurado un dominio que yo coloqué como nombre parcial y que está operando como un servidor. Y sería la configuración para el dominio del BTP. Otro concepto sería las VLANs.
que digamos una VLAN sería un acrónimo un acrónimo de Virtual LAN, que sería una red de área local virtual. Esto es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red física. Básicamente, como mencioné, yo creé dos de estas, dos VLANs. Digamos, yo voy a mostrar aquí con el comando show VLAN switch, que tengo configuradas dos VLANs, la 10 como profesor y la 20 como estudiantes. También otro concepto, digamos, estas serían las redes lógicas, las redes virtuales, perdón. Y para que esto lograra funcionar, como mencioné ya en el dominio BTP, esto ocurre a través de los puertos configurados en modo trunk. Entonces, el modo trunk, pues, es una configuración del canal para puertos de switch. Esto posibilita que se puedan pasar varias VLAN por un único link. O sea, un link de troncal es un canal que puede ser switch a switch o switch a router. Serían esas configuraciones por donde pasan las informaciones configuradas por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro núcleo. Entonces, es importante que bueno, estos enlaces entre los switch, los Ethernet switch y los switch a switch y el switch a router estén configurados en modo troncal. Eso lo podemos ver, digamos, en el núcleo. Lo voy a ver, vamos en show interface trunk. Aquí me muestra las interfaces que yo tengo configuradas como modo troncal. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que tengo configurada la 1.0, que es esta conexión, la 1.1, que es esta conexión, y la 1.3, que sería esta última conexión. Sería eso. Otro concepto serían los puertos en modo de acceso. Pues los puertos en modo de acceso se utilizan ya en la capa de acceso que conectan de la capa de acceso a un cliente. Un puerto de acceso pertenece únicamente a una VLAN asignada. Esto es de forma estática. Mientras que en el modo Tron podemos decir que van a pasar múltiples VLAN esta conexión. En el modo de acceso solo pasa una. Entonces ahí es como en la capa de acceso nosotros podemos indicar qué equipo se va a conectar a qué VLAN. Entonces, por defecto, ya que utilizamos este switch y las interfaces, bueno, ya que utilicé las interfaces acá, por defecto esta topología me permitía hacer ping de una VLAN a otra VLAN, es decir, de que yo podía venir de la VLAN estudiantes, de la VLAN profesores, hacer ping a la VLAN de estudiantes. Entonces, esto lo corregí, o bueno, lo limité mediante un access list. Bueno, un access list sería básicamente, por decirlo, por compararlo, vendría a ser algo como un firewall, porque nosotros podemos especificarle qué usuarios o qué procesos del sistema tienen acceso a ciertos objetos o a ciertos recursos, así como qué operaciones están permitidas y en qué objetos están permitidos, ¿verdad? O sea, en qué casos está permitido. Por ejemplo, si yo quisiera ver esa configuración, podría verla acá en el router, que fue donde lo configuré, mediante el comando show access list. Yo puedo indicar, bueno, puedo observar de que tengo configuradas, bueno, en este caso yo configuré dos access group. Digamos que a uno le asigné el identificador 150 y al otro le asigné el identificador 151. Esto lo hice solo para demostraciones. Bien. Por ejemplo, ahorita nos indica que el access list 150 tiene 330 matches. Esto significa de que ha bloqueado el comando ICMP, como podemos ver acá. Dice el deny ICMP any. Aquí podríamos haber configurado las IPs o bueno, las direcciones de las cuales yo quisiera bloquear específicamente. Pero aquí por simpleza yo decidí bloquear de cualquiera, ¿verdad? Y bueno, entonces para demostrar de que sí funciona, podría yo venir y, digamos, de la VPC3, que es parte del dominio
de profesores, voy a intentar hacer ping a una VPC en el dominio de estudiantes. Entonces, digamos, si yo hago ping de 192.168.30.15, que sería una VLAN distinta, aquí me muestra que esto está prohibido, ¿verdad? Que no está permitido. Entonces, vamos a dejarlo corriendo, ¿no? Para observar bien el aumento del contador, el indicador. Si yo ahora corro el Show Access List, me va a mostrar de que el Access List con el ID de 150 tiene 66 matches. Y como lo dejé corriendo, yo ahora lo vuelvo a correr y ya tiene 93 matches, ¿verdad? Entonces ahí me doy cuenta de que está filtrando esos paquetes ICMP de una VLAN a otra. Y sería eso, bueno, esa sería mi solución para el segundo parcial. Eh, Sería todo. Muchas gracias.